Hola, bienvenidos a un nuevo video de Mascolab. Hoy vamos a hablar sobre las pruebas diagnósticas y las aplicaciones en medicina veterinaria, en clínica, en hospitales, en consultorios. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre la inmunología. Yo sé que no les gusta, pero tenemos que tocar ese tema para nosotros poder elegir la mejor prueba al momento que llegue mi paciente a consulta. Saber si de pronto las vacunas me interfieren o no en una prueba, ya sea prueba rápida, ya sea prueba de ELISA, ya sea prueba de PCR. Así que quédese hasta el final de este video porque vamos a tocar temas muy interesantes que les puede servir en su clínica diaria. Entonces, para empezar, nosotros tenemos que diferenciar qué es una enfermedad y qué es una respuesta inmune. Porque una enfermedad se produce cuando el patógeno logró multiplicarse. Entonces en este video te voy a explicar paso a paso cómo sucede esa respuesta inmune y cuándo se convierte en enfermedad y cuándo para una respuesta inmune. Porque recordemos, no toda fiebre es una enfermedad, pero sí en todas las enfermedades hubo un primo contacto. Para que un paciente pueda llegar a pasarse a una enfermedad, tiene que tener tres condiciones que son básicamente principales. Y la primera es el tamaño del inóculo, es decir, cuántos quistes de Giardia pues él se consumió. La segunda es el estado inmunológico del paciente. El paciente se encuentra inmunosuprimido o el paciente se encuentra con unas defensas súper altas, dependiendo. La tercera y última es la patogenicidad del patógeno, valga la redundancia. ¿Y esto por qué? Porque no es lo mismo infectarme con un quiste de Giardia que con 10 mórulas de Ehrlichia, por ejemplo. Esta patogenicidad está dada por esa capacidad de infestación que tiene ese patógeno, ya sea 1, 10 o 1000 patógenos. Esto tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, para resumir, estado inmunológico del paciente, tamaño del inóculo y patogenicidad del patógeno para que lo tengamos en cuenta. Entonces, el sistema inmunológico está organizado como tal en órganos linfoides, células inmunitarias y inmunomediadores. Entonces, dentro de los órganos linfoides está lo que es médula ósea, timo, ganglios linfáticos. Están las células inmunitarias como los linfocitos T, los linfocitos B, los linfocitos T ayudadores, los linfocitos T natural killer y los macrófagos. Y estos inmunomoduladores son el sistema complemento, las interleuquinas y las quimosinas. ¿Cuáles son las barreras defensivas con las que un paciente puede llegar a encontrarse? Un patógeno puede llegar a enfrentarse, y la primera pues son las barreras como por ejemplo la piel, las secreciones. Esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque no porque un paciente fue picado por una garrapata, primero, ¿cuál es la probabilidad de que esa garrapata tenga Ehrlichia? Segundo, si tiene Ehrlichia y es que el paciente no tiene una memoria inmunológica para poderse defender de esa Ehrlichia, mucho cuidado. Porque no porque un paciente lo pique una garrapata o 10 garrapatas o 100 garrapatas, pues se va a infectar de Ehrlichia. No siempre es así. Entonces nosotros tenemos las barreras defensivas como las inespecíficas y las específicas. Estas inespecíficas están las primarias como la piel, mucosas, secreciones, y las secundarias como el sistema de complemento, macrófagos y las natural killer. Y están la inmunidad específica, que es la respuesta inmune, esa que tarda un poquito más, esta respuesta inmune humoral. Esta respuesta inmune humoral o celular van a tardar un poquito. Entonces, dentro de la humoral están los linfocitos B y la celular están los linfocitos T, los citotóxicos, ¿recuerdan? Entonces está la inmunidad primaria y la inmunidad secundaria. Esta inmunidad primaria pues es cuando se tiene ese primo contacto y se empiezan a desarrollar anticuerpos a partir de esa partícula presentada. Y esta secundaria es cuando tenemos un segundo o un tercer contacto, después de que ya hayamos tenido nuestro primer contacto. Estas inmunopatologías están lo que es cáncer, alergias y enfermedades autoinmunes, que no vamos a tocar en este tema. La respuesta inmune se divide como tal en la innata y en la adaptativa. Esta innata pues es la que la mamá le pasa a los cachorros, y la adaptativa es la que el mismo cachorro va desarrollando dependiendo de los contactos que ha tenido durante sus etapas primarias de vida. Esta es la inmunidad adquirida. Entonces voy a explicarle la inmunidad innata y luego la adquirida. Siempre vamos a partir de los PAMs, que son los patrones moleculares asociados a patógenos. Estos PAM son pequeñas moléculas, son proteínas infecciosas que tienen los patógenos. Estas proteínas pues tienen que ser presentadas ante una célula, porque siempre va a haber una respuesta inmune, siempre. Querámoslo o no, siempre va a haber una respuesta inmune. Así nada más tenga el paciente 500 leucocitos por microlitro, va a haber una respuesta inmune. Entonces, en esta inmunidad innata, estos patrones moleculares asociados a patógenos van a ser presentados a la célula APC.
Esta célula APC se llama así porque es una célula presentadora de antígenos. ¿Y estos cuáles son? Los macrófagos, las células dendríticas y las células de Langerhans. Son los que presentan antígenos. Ellas en su superficie tienen una molécula que se llama el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Este complejo mayor de histocompatibilidad lo que hace es recibir ese PAMS. Entonces, una vez lo recibe, lo endocita a la célula. A lo que lo endocita, ella va a tener un fagolisosoma en la cual va a cortar ese PAMS, que es la proteína, la va a cortar en pequeños pedacitos, la va a trozar. Una proteína mide más o menos 120 aminoácidos. Este fagolisosoma lo que hace es cortarla en 20 aminoácidos. ¿Por qué? Porque este pequeño aminoácido a través del sistema MHC clase 1 se lo va a poder presentar al linfocito T a través de los receptores TCR. Estos receptores TCR lo que van a hacer es agarrar ese pequeño péptido, ese pedacito de proteína, ese pedacito de PAMS. ¿Para qué? Para poderlo, primero, tener dos opciones. La primera es activar los linfocitos T. La segunda es activar los linfocitos TCD8. Estos linfocitos TCD8 son los encargados de generar las perforaciones en las bacterias. O sea, estos CD8 tienen unas perforinas en las cuales en la pared celular de la bacteria estas perforinas se colocan allí y perforan esa pared de la bacteria con un fin que es hincharla, llenarla de agua. ¿Para qué? Pues para que se acabe la infección y no se replique el patógeno. Recordemos que el objetivo del sistema inmunológico es evitar a toda costa que se replique el patógeno. ¿Va a haber fiebre? Sí. ¿Va a haber interferón gamma? Sí. ¿Va a haber factor de necrosis tumoral? Sí. ¿Va a haber interleuquina 8? Sí. ¿Va a haber interleuquina 12? También. ¿Va a haber histaminas? También. ¿Va a haber serotonina? Igual, porque va a haber inflamación. Cuando haya, por ejemplo, una presentación antigénica básica, por ejemplo, cuando una garrapata está introduciendo su probóscide, primero que todo, pues hay un contacto con una lisosima. Segundo, hay un anestésico, claro está, ¿cierto? Recuerden que la garrapata cuando saca la probóscide es cuando al perro le duele, no cuando lo introduce, porque ella tiene unos anestésicos. Entonces, cuando se hace esa presentación antigénica, pues hay liberación de las serotoninas por los macrófagos allí presentes en tejido. También hay aumento de las histaminas. Estas serotoninas e histaminas hacen que haya vasodilatación en los capilares. ¿Con qué fin? De que los neutrófilos y las células del torrente sanguíneo se desplacen hacia el sitio de la infección o al sitio donde se está haciendo la presentación antigénica. ¿Qué va a haber allí? Rubor, calor y dolor. Es decir, inflamación. ¿Va a haber producción de interleuquina 2? También. ¿Se van a activar los linfocitos TH1? También. Van a llamar a los linfocitos T citotóxicos y van a llamar a los anticuerpos tipo IgG. Estos anticuerpos IgG es cuando de pronto, por alguna ocasión, hubo una presentación antigénica primaria. Entonces hay memoria inmunológica. Pero recordemos que estamos hablando de la innata. Aquí todavía no había un contacto como tal. Entonces se generó una respuesta inmune celular. Una vez se genere esta respuesta inmune celular, pues los linfocitos T van a quedar con esta información. Van a quedar unos linfocitos T como tal, tranquilos, quieticos, no se van a replicar, sino que van a quedar con esa información de ese pequeño péptido, de esa pequeña proteína, de ese pequeño PAMS. Entonces, esto es importante porque en un segundo contacto, estos linfocitos T proliferan, o sea, se empiezan a multiplicar con el fin de presentarle esa misma proteína, ese mismo pedacito de proteína al linfocito B. Y va a generar una respuesta inmune adquirida. Entonces, en esta respuesta inmune adquirida nosotros vamos a tener el mismo PAMS, ¿cierto? Los patrones moleculares asociados a patógenos, pero va a ser presentado a la APC, a la célula presentadora de antígeno, a través del sistema MHC clase 2, el complejo mayor de histocompatibilidad. Este MHC clase 2, lo mismo, va a endocitar, ¿cierto? Esta célula APC va a endocitar y en ese fagolisosoma las va a cortar en pedacitos muy chiquitos para que sea presentado a los linfocitos T. Estos linfocitos T van a presentarlo a través del receptor TCR. Estos linfocitos T tienen dos opciones, activar los TH1 y activar los TH2, que son los linfocitos T helper. Estos linfocitos T helper son los que se van a encargar. El TH1 llaman a las células citotóxicas. Los anticuerpos, ¿para qué? Para que opsonicen. Recuerde que ningún anticuerpo mata. Todos los anticuerpos opsonizan y generan fenómenos de aglutinación, complejos inmunes, lo que es anticuerpo con el antígeno. Ellos lo que hacen es opsonizar. Entonces,
Aquí viene la región que ahorita les explico cuáles son los componentes de los anticuerpos, y lo que van a hacer es atrapar la proteína y van a exponerse la región FC, la región cristalizable, en la cual tiene un grupo carboxilo que está libre para que venga el sistema de complemento, induzca a que se genere estas perforinas, se hinche la célula y muera. Estas son vías bastante rápidas. La vía más lenta es la vía de la respuesta inmune humoral, en la cual este linfocito T activó los linfocitos TH2, los T helper 2. Estos T helper 2 le presentó esa pequeña proteína al linfocito B a través del receptor BCR. Este receptor BCR lo que hace es presentarle esa información y decirle: aquí hay algo extraño y necesitamos generar anticuerpos para combatirlo. Entonces este linfocito B lo que hace es madurar, convertirse en una célula plasmática, y la célula plasmática lo que va a hacer con esa información es generar anticuerpos. Estos anticuerpos son empaquetados en el retículo endoplasmático, en donde se pliegan y se generan de pronto esas estructuras fuertes en forma de Y como tal, de estos anticuerpos en el retículo endoplasmático para que salgan a combatir la infección. Esto es una respuesta inmune humoral. Entonces tenemos la celular, que es parte de la innata, y tenemos la respuesta inmune humoral. Esta humoral es lenta. Esta es lenta porque va a tardar alrededor de 15 días para empezar a producir la mayor cantidad de anticuerpos IgM, por ejemplo. 3 meses para poder tener su pico máximo en concentración de anticuerpos tipo IgG. Y tenemos el sistema de complemento. Este sistema es una vía de presentación supremamente rápida con un objetivo como tal, y es generar hinchazón en la bacteria para poderla que se llene de agua y pues ella muera. Entonces hay 3 vías en la cual ella actúa. La primera es la vía clásica, la vía alterna y la vía de las lectinas o la vía de las manosas. Son unas vías totalmente rápidas en la cual lo que se quiere es actuar 8 a 12 horas. En la cual, por ejemplo, mi paciente fue picado por una garrapata, la garrapata tenía Ehrlichia, el estado inmunológico del paciente era totalmente decaído, el tamaño del inóculo fue gigante y pues fue una cepa, por ejemplo, Ehrlichia canis, que es bastante infecciosa. Un ejemplo. Entonces, viene el sistema de complemento en la cual va a oxonizar estos patrones moleculares asociados a patógenos, y este sistema de complemento se va a activar a través del sistema de complemento C3A. Es una pequeña molécula. Eso es una cascada que es bastante compleja y no la voy a explicar en este video. De pronto en un próximo video, déjamelo aquí en los comentarios si quieres que te lo explique. Y en la cual se forma un complejo. Y ese complejo se forma en la pared celular de la bacteria con el fin de generar un poro. Y ese poro permite pues la entrada de agua hacia dentro de la bacteria se hincha y muere. ¿Hubo fiebre? Sí. Cuando hay esa presentación antigénica se expulsa interleuquina 1. La interleuquina 1 es pirógena. Mi paciente va a tener fiebre, pero él está haciendo una presentación antigénica. Todavía no tiene una enfermedad. ¿Cuándo existe una enfermedad en todo esto que les estoy explicando? Cuando, por ejemplo, evadió la respuesta inmune innata, evadió la respuesta inmune adquirida y evadió el sistema de complemento, entonces empezó a replicarse porque no hubo un sistema eficiente de eliminar el patógeno. Entonces, ¿qué pasa? Pues empieza a replicar por fisión binaria si es una bacteria y demás. Entonces, esto aquí, en este momento en donde se empieza a replicar, es donde la amplificación de la señal de la respuesta inmune va a ser mucho peor. El paciente deja de comer, el paciente tiene diarrea, el paciente empieza con ictericia, el paciente ya empieza a complicarse un poco más la sintomatología. En ese momento hablamos de enfermedad. Entonces, tenemos los anticuerpos. Voy a pasarlo muy rápido. Como les digo, si quieren que amplíe esta información de los tipos de anticuerpos, cómo se producen, las estructuras, y que quieren que amplíe un poco más esta información, déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Entonces, los anticuerpos tienen una región como tal, que es la región FAB. Es la región de reconocimiento de los anticuerpos. Y ella tiene una región FC, que es la fracción cristalizable. En la región FC, en este extremo, tiene unos grupos carboxilo que están libres. Estos grupos carboxilo sirven porque son los que hacen que se peguen de anticuerpo a anticuerpo, primero. Segundo, sirven para que llegue las células, por ejemplo, los linfocitos TCD8, que son citotóxicos, para que lleguen y se peguen donde los anticuerpos reconocieron. Recuerden, la función de un anticuerpo es opsonizar, no matar. Entonces,
Esta región FAB es muy interesante porque de aquí es donde viene el término monoclonal y el término policlonal. Estas policlonales quiere decir que vienen de varias clonas, o sea, que reconocen muchos epítopos. Los epítopos son los sitios activos de las proteínas. Esta región FAB también es conocida como la región de los paratopos. Estos paratopos son los que tienen la capacidad de reconocer diferentes epítopos si es policlonal. Pero si son paratopos monoclonales, van a recibir solamente un solo tipo de epítopo. Realmente, en una respuesta inmune esto no pasa. No se producen anticuerpos monoclonales, siempre se van a producir esos anticuerpos policlonales. Estos anticuerpos son demasiado grandes. ¿Qué pasa? Que muchos de los anticuerpos no son capaces de pasar esa barrera sanguínea de mamá a cachorro por el tamaño. El más pequeño incluso como tal es el IgG, por eso es que la mamá le puede pasar anticuerpos tipo IgG a cachorro, porque los demás anticuerpos son demasiado gigantes, por lo menos una IgG pesa 900 Daltons. Cuando una mamá le pasa al cachorro estos anticuerpos tipo IgG, pues ahí es donde vienen los falsos positivos de las pruebas. Un ejemplo muy clásico, por ejemplo, puede ser en FIB, en la cual la prueba detecta anticuerpos tipo IgG, policlonal lógicamente. Entonces lo hacemos, no sé, un mes o 2 meses apenas nació el cachorro. Entonces estos anticuerpos que le pasó la mamá al cachorro van a perdurar al menos 6 meses circulantes en suero del paciente, o sea, del bebé. ¿Qué pasa? Esto hace que existan falsos positivos de las pruebas. Entonces es muy importante por eso establecernos en una línea de tiempo, que aquí arriba le voy a dejar un video para que puedan de pronto pararlo a ver. Es un poquito largo ese video, pero ahí explicamos cuándo y cómo hacer una prueba rápida o una prueba serológica en un momento indicado. Entonces, estos anticuerpos tienen diferentes formas, como lo decía. La IgA pues es así como tal, como lo muestro aquí. La IgM es un pentámero en la cual tiene 10 sitios para poder recibir epítopos. Eso lo hace de manera súper eficiente porque es capaz de recibir 10 proteínas. Aquí tenemos la proteína. Las proteínas tienen estructuras cuaternarias generalmente. Hay proteínas de estructuras primarias, hay proteínas de estructuras secundarias, pero como tal es una estructura cuaternaria. Y ven este color que está aquí. Este color son sitios activos de la proteína. Son sitios expuestos en la cual esto le vamos a llamar epítopos. Estos epítopos son los que van a ser reconocidos por cada región de los anticuerpos. Recuerde, un anticuerpo tipo IgG, por ejemplo, que tiene en forma de Y, recibe 2 proteínas. Una IgM que tiene en forma de araña va a recibir 10 proteínas porque tiene 10 sitios de unión. Entonces aquí va a llegar el anticuerpo y como ven en la región FC, fracción cristalizable, va a quedar libre para que vengan o linfocitos TCD8 o para que vengan, por ejemplo, el sistema de complemento. Este sistema de complemento se va a pegar gracias a ese grupo carboxilo que se encuentra en la región FC del anticuerpo y allí va a haber una oxonización. Entonces se va a generar una respuesta inmune. Entonces aquí tenemos una bacteria, por ejemplo una Ehrlichia. Y la Ehrlichia pues tiene en su membrana los epítopos, son proteínas como tal, epítopo 1, epítopo 2, 3 y 4. Luego van a venir los anticuerpos, ojo, anticuerpos de memoria. O sea, mi paciente ya tuvo Ehrlichia, no sé, hace 8 meses, hace 1 año, hace 3 años, hace 10 años. Puede tener anticuerpos de memoria. Estos anticuerpos son los que van a actuar en un segundo contacto. Entonces, ellos se van a pegar y va a venir la respuesta inmune. Luego, entonces tenemos la línea de tiempo que, como les digo, vayan al video que les dejo aquí arriba para que puedan ver cómo funcionan estas líneas de tiempo y cómo nosotros podemos escoger una prueba dependiendo el inicio de la sintomatología, o si ya pasaron 2 meses o si ya pasaron 3 meses. La mejor prueba como tal, si mi patógeno está en sangre o sé dónde está, por ejemplo, si yo sospecho que está en un tejido X, la mejor prueba es una PCR. Pero si yo no sé dónde está mi patógeno, porque la sintomatología es muy inespecífica, yo tendría que acudir, por ejemplo, a los anticuerpos. Hacer diagnóstico con anticuerpos es muy dificultoso, sobre todo en un país endémico, pues no sirve de nada hacer una prueba de anticuerpos tipo IgG si es endémico alguna enfermedad. Pero si no es endémico un país, por ejemplo, imaginemos que, no sé, en Groenlandia no hay distemper, pues allá sirve muchísimo hacer una prueba de tamiz tipo IgG,
porque cualquier título va a ser muy sospechoso. Diferente a un país en la que tenga muchísima presencia de ese patógeno, y pues para eso son los datos de cero prevalencia, para nosotros interpretarlos y llevarlos a la clínica diaria. Si en mi país cuenta con muchísima de este patógeno, pues nosotros vamos a tener muchos anticuerpos tipo IgG rondantes por todo el periodo de tiempo del paciente. Es decir, yo puedo tener una prueba ahorita positiva de anticuerpos y el paciente no tiene sintomatología, pero es un falso positivo, o sea, eso no es su enfermedad, simplemente es un contacto. Muchas de las pruebas no tienen anticuerpos IgM para determinar, entonces los anticuerpos IgM, recordemos que a los 15 días tienen su pico máximo y a los 3 meses decrecen total su concentración en el suero. Entonces ellos me sirven para enfermedades agudas. Si ya mi paciente llega con 3, 4 meses de sintomatología, pues no sirve hacer unos anticuerpos IgM. Sirve hacer unos anticuerpos IgG siempre y cuando se haga cero conversión. De lo contrario, no sirve para nada hacer un IgG. Una detección de proteínas pues es bastante eficiente sí o sí. Tenemos la sintomatología a los 15 días. O sea, una semana antes y una semana después de la sintomatología podemos nosotros hacer un test rápido o podemos hacer una prueba de detección de antígenos. Existen ELISAs de antígenos, existen pruebas rápidas de antígeno, pero no para todas las enfermedades. Pero si mi propietario tiene presupuesto, pues lo ideal es hacer un PCR. ¿Qué pasa? El PCR después de la quinta semana, después de la sintomatología, se bajan las copias. Sí, pero es que la PCR, como es tan sensible a partir de una copia, puede obtener billardos de copias. O sea, por eso es muy sensible esa prueba. Pero mucho cuidado porque no todas son específicas. La PCR que confirma las demás PCRs es la PCR tiempo real sonda. Entonces, una pregunta que hacen muy a menudo es, bueno, ¿y qué pasa con las vacunas? Sí, las vacunas son antígenos vivos atenuados, sí, son secuencias como tal del virus, hay muchos tipos de vacunas que no voy a entrar aquí tampoco a definir qué tipos de vacuna hay, cómo se producen. Si quieren también, como les digo, déjenmelo aquí abajo en los comentarios para poder hacer un video de eso. Las vacunas, ¿qué hacemos nosotros cuando vacunamos? En una primo vacuna pues nunca ha habido contacto. Entonces en una primo vacuna nosotros inyectamos al menos 5 millones de partículas virales. ¿Qué esperamos nosotros? Que en 15 días, en 20 días, pues ya se produzcan anticuerpos de protección. Ese es el objetivo. ¿Qué pasa? En una segunda vacunación nosotros esperamos que ya existan anticuerpos tipo IgG de memoria, con el objetivo de que cuando yo inocule otras 5 millones de partículas de virus, pues la respuesta sea amplificada y sea muy rápida, con el fin de eliminar de manera rápida esa segunda vacuna que estoy aplicando. ¿Qué pasa? Cualquier prueba aquí puede cometer errores. Puede incluso una prueba de PCR, una prueba rápida, una prueba ELISA, una prueba de Western blot. ¿Por qué? Porque las vacunas la mayoría de veces son virus vivos atenuados. Podemos nosotros equivocarnos. ¿Cómo lidia esto la PCR? Hacemos una prueba, mira, lógicamente la idea es mandarlo a hacer cuantitativo. Hacemos una primer prueba y luego la repetimos a los 20 días. A los 20 días, si mi paciente, el falso positivo fue por vacunación, yo en mi segunda PCR debería tener un negativo. Pero si en mi segunda PCR yo sigo obteniendo un positivo, pues eso no es vacuna. Porque toda vacuna a los 20 días ya no debería estar circulando ni una sola partícula viral de la vacuna que coloqué hace 20 días. Pasamos a ver cómo funcionan las pruebas rápidas, cómo pueden perder la sensibilidad y cómo pueden perder la especificidad. Como les digo, este video es un poco largo, párenlo en el momento en que ustedes crean conveniente para poder entender y masticar un poquito mejor esta información, porque pienso yo que es muy importante saber cómo funciona una prueba rápida y en qué momento mandarla, porque muchas veces creemos que todas hacen lo mismo, e incluso lo que pasa también en PCR, ¿no? Que pensamos que todas las PCRs hacen lo mismo y no, hay unas PCRs de tamizaje y hay otras PCRs de diagnóstico definitivo. Cuando hacemos una prueba rápida, cuando hacemos una prueba de ELISA, nosotros estamos llegando a un diagnóstico presuntivo, no definitivo. Un definitivo es Western blot, cultivo, PCR. Entonces nosotros aquí tenemos la muestra que contiene el virus de parvo. Por ejemplo, es un virus de cadena de ADN. Aquí tenemos una membrana de nitrocelulosa. Acá. La nitrocelulosa es como las hojas de papel. Aquí nosotros tenemos las partículas virales
Y tenemos el buffer, sí, esas goticas que nosotros le agregamos a la muestra en un vialcito. Bueno, esas goticas tienen unos anticuerpos que en el extremo, otra vez, en el grupo carboxilo, en la región FC, le pegan el oro coloidal. El oro coloidal es una sustancia que es de color. Entonces nosotros la agregamos con la muestra. Recordemos, la muestra supuestamente tiene antígenos de parvovirus, es lo que estoy buscando, ¿cierto? Porque estamos haciendo un diagnóstico directo. Directo es que estamos detectando una proteína. Mucho cuidado, diagnóstico presuntivo, no definitivo. Entonces nosotros tenemos acá la partícula viral en la cual está con el buffer. Entonces empezamos a correrla porque agregamos las gotas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En el buffer que nosotros le agregamos va a tener los anticuerpos con el oro coloidal. Y aquí en los paratopos que les explicaba antes, pues se van a unir las proteínas que son acordes a esos paratopos. O sea, la unión epítopo con el paratopo se van a unir. Entonces aquí va corriendo la muestra y aquí en la primer línea que nosotros tenemos en el cassette, en la primera línea vamos a encontrar unos anticuerpos fijos ahí en esa membrana de nitrocelulosa. Unos anticuerpos fijos por la región FC y esta región FAP va a quedar descubierta con el fin de recibir la proteína que viene del paciente. Recuerde que es una pared de nitrocelulosa, ¿cierto? Es una hoja de papel. Entonces va corriendo la muestra con las proteínas y los anticuerpos que venían pegados. Entonces aquí se va a formar un sándwich entre el anticuerpo que está fijo en la membrana nitrocelulosa, la proteína que estoy buscando en mi paciente y el anticuerpo que está arriba de la proteína marcado con el oro coloidal. Luego va a seguir andando la muestra y ¿qué pasa? En la segunda línea va a encontrar un anticuerpo anti-IgG, anti-ratón, en la cual él le tiene unos paratopos demasiado inespecíficos y se va a pegar a lo que sea. A lo que sea, cualquier tipo de anticuerpo que él encuentre se va a pegar y de esa manera se va a validar una prueba. Pues una prueba no se valida solamente con un control positivo. Una prueba se tiene que validar con un control positivo, un control negativo y un control interno. Pero bueno, recordemos, las pruebas rápidas no son de diagnóstico definitivo, son un tamizaje. Son un diagnóstico presuntivo que me ayudan a salir del paso por el momento y tomar decisiones en el momento. Nosotros sí o sí necesitamos confirmar pues con el propietario que autorice pruebas complejas. El resto de proteínas que pasa al otro costado. ¿Por qué las pruebas rápidas dicen que no se debe leer después de 10 minutos? Lo que pasa es que recordemos que esta primer línea en la cual va a recibir la proteína que estoy buscando de parvovirus, pues aquí también se pueden llegar a pegar anticuerpos que se asemejan y que son de pronto compatibles con esos anticuerpos que yo tengo en mi primera línea y podrían haber falsos positivos. Esas son las líneas tenues que nosotros tenemos después de 10 minutos. Es que se pegan otras cosas de manera inespecífica. ¿Cómo se elimina eso? Con fases de lavado. Pero bueno, esto no es una lisa, esto es una prueba rápida. Las fases de lavado fuerte como tal se hacen en las ELISAs competitivas, en las ELISAs directas, en las ELISAs indirectas, pero esto no es una lisa. Una prueba de KC no es una lisa. Las ELISAs sí o sí llevan fases de lavado súper fuertes que ahorita se los voy a mostrar cómo funcionan las ELISAs. Pues aquí vamos a tener un paciente positivo. ¿Por qué? Porque tiene proteínas de parvovirus. Pero recordemos, puede ser de vacuna, puede ser de enfermedad, no sé, o pueden ser falsos positivos. También pueden suceder. ¿Cuándo vamos a tener un paciente negativo? Pues cuando no tenemos el virus. Entonces vamos a agregar la muestra, vamos a agregarle el conjugado, vamos a colocarla a correr, agregamos las gotas y se va a desplazar, pero se van a desplazar solo los anticuerpos que están con el oro coloidal, porque no hay proteína, entonces no se va a formar el sándwich. Como no se forma el sándwich, pues el oro coloidal va a seguir derecho y aquí no va a haber ningún color. Pero sí se van a pegar en la línea control. Entonces es para que lo tengamos en cuenta. ¿Cómo funcionan las ELISAs? Las ELISAs son muy sensibles, pero no son tan específicas. Una ELISA es más sensible que un Western blot, pero un Western blot es mucho más específico que una ELISA, para que lo tengamos en cuenta. Entonces voy a explicarle el paso a paso cómo funciona una ELISA y cómo también puede llegar a perder sensibilidad y cómo puede llegar a perder especificidad. Bueno, en este caso es una ELISA indirecta, o sea, vamos a buscar anticuerpos del paciente. Cuando queremos buscar antígenos va a ser una ELISA directa. Entonces nosotros tenemos los pozos en la cual fijamos una proteína en la parte inferior. Al fijar esa proteína, nosotros lo que hacemos es pegar de manera eficiente la proteína infecciosa.
Imaginemos que es una proteína BIR9, por ejemplo, de Escherichia. Lo que hacemos es pegar la proteína al fondo del pozo. Son unos pozos plásticos como tal. Entonces lo que yo quiero es determinar si mi paciente tiene anticuerpos. En este suero del paciente nosotros pretendemos que hay anticuerpos tipo IgG o tipo IgM, dependiendo de lo que queramos buscar. Entonces lanzamos la muestra y aquí abajo se me van a pegar los anticuerpos tipo IgG en este caso. Entonces aquí lo que hacemos es un lavado. ¿Por qué los lavados? Y aquí es donde yo hago hincapié, porque es que muchas compañías creen que una prueba rápida es un diagnóstico definitivo y no es así. No es así porque las ELISA, las verdaderas ELISAs, tienen 3 fases de lavado en cada reactivo. Lo siento, pero espichar un solo botoncito en una prueba rápida, eso no es un lavado. Las uniones de antígenos y anticuerpos son por fuerzas de Van der Waals. Esas fuerzas son extremadamente fuertes. ¿Cómo es posible que yo con un dedito solamente vaya yo a eliminar todas esas inespecificidades? Eso no existe. No existe. Entonces, en una verdadera ELISA, en cada paso hay 3 pasos de lavado. ¿Listo? Entonces, aquí lavamos, retiramos los anticuerpos inespecíficos que me pegaron a mi proteína y luego voy a lanzar mi anticuerpo primario. Este anticuerpo primario tiene en el extremo otra vez. En el extremo, el grupo carboxilo, le vamos a pegar una peroxidasa de rábano. Es una enzima. Y entonces lo que vamos a buscar es el anticuerpo tipo IgG que se pegue en la parte FC del anticuerpo, aquí, en el extremo del grupo carboxilo. Y aquí es donde viene el mito de, pero es que ese kit es de humanos y no sirve en medicina veterinaria. Es por esto, y es verdad. Lo que pasa es que cuando nosotros estamos fabricando esos anticuerpos primarios, esos anticuerpos tienen una inmunogenicidad o se llama una afinidad como tal, diferentes tipos de epítopos. Entonces estos epítopos son ensayados, pueden ser de animales, pueden ser de una rata, pueden ser de un cerdo, pueden ser de humano. Si nosotros lo vamos a llevar a la práctica veterinaria, se necesita que ese kit haya sido validado en la especie que yo estoy haciendo diagnóstico. Es decir, yo estoy haciendo diagnóstico de leptospirosis por una ELISA, un ejemplo, ¿cierto? Y estoy buscando anticuerpos tipo IgG. Es importante que el anticuerpo primario haya sido validado con la especie Canis lupus familiaris, con los perros, porque si no, no va a servir. Aquí lanzamos el anticuerpo con la peroxidasa de rábano, incubamos y dejamos que se pegue. Luego retiramos el exceso de anticuerpos y allí me va a pegar, se va a formar el complejo proteína, anticuerpo del paciente más anticuerpo del anticuerpo primario, que está marcado con la peroxidasa de rábano. ¿Y qué viene? Otros 3 lavados. 3 lavados, no uno, no un botoncito, 3 lavados. Luego vamos a agregar el cromógeno, el sustrato cromógeno. Este sustrato cromógeno es muy importante porque es el que va a cambiar de color gracias a la presencia de esa enzima que es la peroxidasa de rábano. Al tenerla en contacto, mire que en un paciente negativo pues no hay cambio de color porque no había peroxidasa de rábano. En los lavados yo me la llevé porque no hubo un anticuerpo del paciente, pues mi paciente es negativo. Y luego vamos a tener unos cambios de colores. Estos cambios de colores son muy importantes porque esto lo va a medir un LED que va a pasar un rayo a 405 nanómetros y me va a diferenciar lo que cambió de color y lo que no cambió de color. Eso es un espectrofotómetro como tal. Y vamos a determinar si mi paciente es positivo o si mi paciente es negativo. Pero mucho cuidado, porque un paciente positivo a IgG no es paciente positivo. Yo necesito confirmar ese diagnóstico con por ejemplo, una IgM. Por ejemplo, si yo decidí hacer títulos de anticuerpos y no decidí hacer ni antígenos, ni decidí hacer, por ejemplo, pruebas moleculares porque mi propietario de pronto no autorizó. Entonces aquí en este video le estamos enseñando a hacer diagnóstico con lo que hay. ¿Listo? Otra de las pruebas que tenemos aquí es Western blot. Western blot es una prueba de detección, ya sea de antígeno, también detecta anticuerpos, la puedo hacer inversa. Está Southern blot, está Northern blot, que puede detectar ADN, puede detectar RNA. Es una prueba muy específica, pero no es sensible. ¿Por qué? Por la capacidad de detección que tiene ella. Muchas veces hay que utilizar, por ejemplo, fósforo 32, hay que utilizar de pronto algún cromógeno que pueda yo observar bajo la luz, por ejemplo, o tenga que utilizar de pronto un equipo avanzado para hacer esa lectura. Pero realmente aquí en Western blot nosotros estamos detectando proteínas específicas del patógeno, incluso como información adicional para FIB, la prueba Gold Standard es Western blot. Lo que pasa es que no está disponible comercialmente
Esperamos nosotros tenerla en algún momento lista. Ya tenemos todo el sistema de flujo de trabajo Western Blot, incluso tenemos aptámeros para esta enfermedad, pero pues todavía no la tenemos lista. Por el momento, pues PCR funciona muy bien. A partir de la tercera semana ya se puede hacer un PCR tiempo real sonda para FIB. Detectamos genomas provirales, no detectamos RNA del virus, ni proteína del virus, ni anticuerpos contra el virus. Detectamos DNA proviral. Les comento un poquito porque en FIB es donde existen más falsos positivos en las pruebas rápidas, pero no le echemos la culpa a las pruebas rápidas. Ellas nos dan una información básica, además por el precio, ¿sí? Ellas nos están dando un tamiz, no un diagnóstico definitivo como nos las vendieron hace mucho tiempo. No. Hoy en día ya existen pruebas moleculares que nos dicen la verdad. Mi paciente tiene o no tiene FIB, tiene o no tiene leucemia viral felina. En Western Blot nosotros vamos a agregar las proteínas y la vamos a colocar en un gel de electroforesis, en un PAGE, electroforesis de geles de poliacrilamida. Y las ponemos a migrar, luego le colocamos corriente para que migren esas proteínas basados en el peso molecular. Luego le colocamos una membrana nitrocelulosa y hacemos la transferencia de las proteínas a la membrana. Y luego vamos ahora sí a pegarle los anticuerpos primarios y luego el anticuerpo secundario. Entonces aquí nosotros lo que hacemos es detección de estas proteínas basadas en anticuerpos monoclonales, y es la gran diferencia con muchas ELISAs, con pruebas rápidas que utilizan esos anticuerpos policlonales. Les comento, un anticuerpo monoclonal puede llegar a costar $600, $700 y son 100 microlitros. En serio, 100 microlitros, la décima parte de un mililitro. Es terriblemente costoso. Por eso una prueba rápida no puede tener un anticuerpo monoclonal. Es demasiado costoso. Entonces nosotros tenemos las proteínas de interés y la banda que se me genere, porque aquí pasa lo mismo, exactamente lo mismo que una ELISA. Le pegamos una peroxidasa de rábano, le pegamos luego el sustrato comógeno, revelamos eso y ahí nosotros vamos a tener de pronto unas bandas tenues, unas bandas más fuertes, y estas bandas me van a indicar presencia de un antígeno. Esto es importante porque, por ejemplo, para aftosa, el diagnóstico definitivo se hace por Western Blot, FIB por Western Blot y demás. Entonces, aquí vamos a tener la prueba reina, prueba molecular, rápida de hacer, súper sencilla, ya no es costosa como antes, es la PCR tiempo real sonda, la PCR que confirma las demás PCRs. Entonces, les voy a mostrar un video de cómo funciona esta tecnología maravillosa y cómo nosotros la hemos mejorado. Entonces nosotros vamos a utilizar unas soluciones caotrópicas en la cual van a desestabilizar esa membrana proteica del virus para poderlo liberar, o sea, romper proteínas para quedarme solamente con el material genético del virus. Aquí nosotros lo que hacemos es, luego de que desproteinicemos, vamos a centrifugar. Ellas tienen unas columnas de sílica. Estas columnas de sílica gel tienen unos extremos OH en las cuales se van a pegar con el RNA del virus. O sea, me van a traer mucho más RNA que DNA. Importante, aquí la muestra es muy delicada. Listo, entonces lo que hacemos nosotros es pegar el RNA a esas columnas de sílica y quitar las proteínas, porque en PCR no nos interesan las proteínas, no nos interesan los anticuerpos, simplemente nos interesa el material genético. Por eso en PCR los tipos de muestras son muy delicados. Tiene que ser el tipo de muestra el ideal para nosotros poder amplificar allí, porque la PCR es muy sensible, muy específica, sí, pero si yo le coloco una muestra incorrecta no sirve de nada una PCR. Tenemos el Master Mix, que tiene retrotranscriptasa para convertir hebras de RNA en cDNA, DNTPs, tiene primer forward, primer reverse, y aquí es donde viene la diferencia y por qué es que la PCR tiempo real sonda es la que confirma las demás PCRs, y es porque ya tiene las sondas Tachman. Estas sondas Tachman es una maravilla porque estas sondas tienen en un extremo 5' un reportero y en el extremo 3' un quencher. Este quencher es como un apagador. Él apaga la señal del fluoróforo, o sea, del reportero, siempre y cuando la sonda esté intacta y no encuentre el virus de distemper. Pero cuando encuentra el virus de distemper, ella se extiende, la ADN polimerasa pasa por encima y la rompe. Tenemos la ADN polimerasa y todo esto va en un vial. Y le vamos a colocar el RNA molde con el fin de identificar el virus. Entonces, presencia o ausencia, o sea, un PCR cualitativo.
O si lo queremos monitorear a través del tiempo, pues vamos a tener PCR cuantitativo. Entonces lo que hacemos es servir en los pozos y agregar la muestra como tal, con el fin de hacer la amplificación. La PCR básicamente es sacar copias de algo. Imaginemos una fotocopiadora. Yo tengo un texto y lo coloco 1 billón de veces a que me saque copia. Por eso la PCR es muy sensible. Y aquí es donde viene la tecnología sonda, la que me da la especificidad de la prueba. Para hacer la retrotranscripción lanzamos un primer en la cual se pega y viene la retrotranscriptasa en la cual va a cambiar todos los uracilo por timina. O sea, generar fragmentos de cDNA, o sea, ADN complementario. Este ADN complementario es el que nosotros vamos a utilizar para la PCR. Algunas PCR son one step, o sea, en un solo paso se hace todo. Otras son two step, entonces pues se hacen en 2 pasos. Primero se hace la retrotranscripción y luego sí, entonces se hace la PCR. Pero bueno, las PCR de nosotros son optimizadas para hacer one step. Vamos ahora sí a la PCR. Tenemos primero una desnaturalización. Tenemos entonces la hebra del cDNA del virus de distemper y nosotros vamos a alinear. Primero vamos a hacer la desnaturalización. Vamos a abrir las cadenas y a 58 grados centígrados o 60 vamos a pegar los iniciadores. Son unas pequeñas secuencias que se pegan en un extremo de la hebra del cDNA de distemper. Luego viene el procedimiento de extensión. En extensión se pega la DNA polimerasa y ella lo que hace es incorporar desoxinucleótidos para sacar copias de ese cDNA. Recordemos, a partir de una copia yo voy a obtener 1 billón de copias. Esto es PCR, reacción en cadena de la polimerasa. ¿Cómo es que esta PCR tiempo real sonda se diferencia de las demás PCRs? Es que esto que les estaba explicando pues es PCR punto final. O sea, PCR endpoint, en la cual nosotros lo que hacemos es sacar solamente las copias y revelarlas con un agente. La gran diferencia de esta tecnología es que nosotros alineamos primer forward basados en la hebra del cDNA, primer reverse y lanzamos la sonda. La sonda va en toda la mitad, en la mitad de la secuencia que nosotros vamos a amplificar. Recordemos, tiene en el extremo 5' al fluoróforo y en el extremo 3' un quencher. El quencher es el apagador de la señal y esto se hace gracias a la transferencia de energía. Ese quencher puede ser un eclipse, puede ser un black hole one, en la cual le transfiere energía al fluoróforo y no lo deja excitarse. Como no lo deja excitarse, pues no hay cambios de longitud de onda. Bajamos la temperatura y llega la DNA polimerasa. Esa DNA polimerasa lo que hace es empezar a sintetizar. Entonces tenemos el reportero, él se va a excitar siempre y cuando no tenga el quencher al lado. Pero cuando llega el quencher al lado, pues lógicamente va a apagar esta señal y va a haber una transferencia de energía en la cual evita que haya un cambio de longitud de onda. Vamos a lanzar la DNA polimerasa y ella se va a encontrar con la sonda. Una vez se encuentre con la sonda, va a pasar por encima de ella y la va a romper. A lo que la rompe, entonces, fíjense que el quencher va a dar tan lejos del fluoróforo que el fluoróforo va a cambiar de longitud de onda porque pues él está diseñado para eso, para excitarse. Entonces, como ya el quencher está tan lejos, el fluoróforo va a emitir una señal. Y esta señal es la que es traducida por un equipo. Esto es PCR tiempo real sonda. Hay un chismoso, hay alguien que me dice, aquí hay virus de distemper. Esto es especificidad. Esto es sensibilidad. Sensibilidad porque a partir de una hebra puedo sacar 1 billón de copias. Especificidad porque la sonda solamente se me va a pegar al patógeno que yo le diga. Y va a haber alguien que me diga aquí hay distemper. Y gracias a la curva que ella detecta, entonces va a haber una curva estándar. Entonces, ¿cómo funcionan los equipos de PCR tiempo real sonda? Tenemos una lámpara de tungsteno en la cual aquí hay un sistema de filtros y estos filtros va a ser traducida esta señal a través de unos sistemas de espejos. Va a haber una excitación de las ondas que se partieron. Las ondas que no se partieron no emiten ninguna señal. Entonces va a rebotar esa señal y hay otro filtro que va a detectar esa señal y le va a traducir la señal al fotodetector. Y este fotodetector es el que me va a decir aquí hay distemper. Por eso es una prueba muy específica y muy sensible. Pero mucho cuidado, si yo le coloco la muestra incorrecta, no me funciona. Pero entonces, ¿cuál prueba uso? A ver, si mi propietario
no tiene mucho presupuesto, pues tengo que llegar a un tamizaje. Hasta ahí, no puedo pasar. O sea, utilizar una prueba rápida y ya. Trabajemos con lo que hay. Si estamos dentro de los primeros 7 a 15 días de la sintomatología, vamos a poder utilizar una prueba de antígeno. Si estamos después de los 15 días de la sintomatología, por eso es muy importante la anamnesis, nosotros vamos a poder utilizar anticuerpos tipo IgM. Si nosotros no tenemos disponible anticuerpos IgM, pues tendríamos que pasar a IgG, habría que esperar un poquito más, 20 días, 30 días para poder hacer un IgG. Todo IgG que se realiza se tiene que hacer una seroconversión, es decir, para yo interpretar una seroconversión, pues yo tendría que hacerla una cuantitativa. ¿Quién hace esto? Una ELISA. ¿Quién hace esto? Una inmunofluorescencia. Una prueba rápida no cuantifica. Una prueba rápida es cualitativa. No tiene sentido volver a hacer una prueba rápida, hacer una seroconversión con una prueba rápida. No tiene sentido porque las pruebas rápidas no cuantifican. Lo que tiene sentido es hacer una inmunofluorescencia. Cuidado, en caso tal de que el propietario no tenga presupuesto para un PCR. Porque un PCR es muchísimo mejor. Incluso, por ejemplo, en FLB a partir de la tercera semana ya se puede hacer un PCR después del contacto. Por ejemplo, en un parvovirus a la semana ya se puede hacer un PCR como tal. Después de una Ehrlichia al segundo o tercer día ya nosotros podemos hacer una PCR tiempo real sonda. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos una prueba muy sensible y muy específica. De pronto sí, los costos son un poquito más altos, pero pues la idea es que esto se haga en el momento de la consulta y no ya cuando le hayamos hecho un montón de pruebas a mi paciente y ya pues no, ya le administré antibióticos, antimicóticos, le administré un montón de medicamentos y ahora sí entonces vamos a hacer PCR. No, ¿por qué? Porque la prueba de PCR es como los urocultivos. Si usted le da ciprofloxacina a su paciente la noche anterior y mañana le va a tomar un urocultivo, adivine qué va a pasar. Pues es negativo el urocultivo, siendo el paciente positivo a un proteus mirabiles, por ejemplo. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta, no antibiótico. Si vamos a hacer diagnóstico de bacterias, ¿no? Porque si vamos a hacer diagnóstico de hongos y le di antibiótico, pues no pasa nada, porque yo voy a hacer diagnósticos de hongos, no de bacterias. Pero si yo estoy sospechando, por ejemplo, de un parásito, pues no dale antiparasitarios, para nosotros poder hacer la prueba al otro día. Si en caso tal ya se empezó un tratamiento con antibiótico, lo ideal es reunir más muestras, por ejemplo aspirado de ganglios, aspirado de vaso, aspirado de médula ósea y demás. ¿Por qué? Porque muchas veces pues estos patógenos se pueden aislar en estos órganos, ellos tienen tropismo y esto lo hace dificultoso para la PCR. Es incluso una de las desventajas de la PCR y es que tenemos que ir al sitio de la infección. Eso es una desventaja. Entonces, quiero que lo tengamos en cuenta. Importante ese trabajo en grupo, ¿sí? Tener a su laboratorio de confianza, pruebas básicas, pruebas rápidas, como pruebas, por ejemplo, también hormonales, descartar las pruebas moleculares. Ojalá, si se puede al principio, si se puede, sería muy bueno. Hoy en día la PCR ya no es costosa, existen perfiles terriblemente económicos que ya no es como antes, que una PCR costaba pues, un montón. Ya hoy en día hay mucha facilidad para solicitar este servicio. El trabajo en equipo es muy importante, imagenología, pruebas rápidas, pruebas básicas como tal de rutina que no van a pasar de moda y pruebas moleculares. Hoy en día ya existe esa herramienta. Espero que les haya aportado toda esta información que le hemos transmitido el día de hoy. Sigan eso en nuestras redes sociales, en Instagram, YouTube. Tenemos muchos videos de Mascolab en la cual hablamos de muchos temas de pequeñas especies como tal. Si requieren saber más información de esto, visita mascolab.com o .mx si te encuentras en Ciudad de México.